Un descubrimiento. ¿Por qué se inclinan las plantas hacia la luz? Los animales tienen sentidos. Oyen. Ven. Huelen. Tocan. Y gustan. Por lo tanto, pueden reaccionar con el medio ambiente que los rodea. Las plantas verdes no poseen sentidos. Sin embargo, también reaccionan con el medio ambiente. Las hojas de la amapola silvestre siguen al sol desde que sale hasta que se pone. El follaje de esta hiedra se ha acomodado de modo que pueda recibir toda la luz posible del sol. De hecho, casi todas las plantas verdes se vuelven hacia la luz. Pero si no tienen sentidos, como los animales, ¿por qué lo hacen? En 1870, Charles Darwin, el científico inglés, trató de responder a esta pregunta. Cómo buscó la respuesta y cómo otros hombres continuaron la investigación, nos da una idea del trabajo que realizan los científicos para resolver estos problemas. Con un equipo muy sencillo, Darwin comenzó a experimentar, controlando la cantidad y la dirección de la luz proyectada sobre las plantas. Usó brotes tiernos de pasto que habían crecido en la oscuridad y por lo tanto estaban rectos, y los expuso a una luz escasa que venía de un solo lado. Estas tomas fotográficas de exposición intermitente muestran lo que observó Darwin durante las 8 horas siguientes. Los brotes se inclinaron hacia la luz. En una serie de experimentos posteriores, Darwin cubrió unos brotes rectos y los expuso a una luz que les llegaba solamente a través de un pequeño agujero, de modo que la mayor parte daba sobre las puntas de los retoños. Estos se inclinaron hacia la luz igual que antes. Darwin dedujo que solo que la luz tocara las puntas de las plantas, éstas se inclinarían. Así pues, inventó un método para probar su idea y lo repitió varias veces para estar seguro de los resultados. Cubrió las puntas de los brotes con pequeños capuchones de lámina impermeables a la luz. Después, los expuso a la luz del día junto con otros retoños sin capuchón. El resultado fue el que Darwin esperaba. Los tallos con capuchón permanecieron erectos y los que estaban descubiertos se inclinaron hacia la luz. Quedó probado que la inclinación era provocada por la luz que hería la punta del retoño. En 1881, después de realizar muchos otros experimentos, Darwin resumió sus hallazgos en este libro. Había llegado a la conclusión de que existía una sustancia en la punta de las plantas que reaccionaba con la luz y ocasionaba que ellas se inclinaran. ¿Qué sustancia era esa? ¿Y por qué producía ese efecto? Darwin no llegó a contestar estas preguntas. Dejó a otros científicos resolver el problema. Varios lo intentaron, pero fallaron. El botánico danés Peter Boysen Jensen comenzó entonces sus investigaciones en 1910. Basado en los experimentos de Darwin y en algunos otros, continuó buscando la sustancia desconocida. Cortó las puntas de varios brotes para que no hubiera inclinación. Colocó una delgada capa de gelatina sobre cada tallo
y volvió a colocar las puntas sobre la gelatina. Después, expuso los brotes a una luz lateral. Al cabo de algunas horas, los retoños se habían inclinado hacia la luz de manera normal. Darwin tenía razón. Existía una sustancia desconocida en la punta de la planta, una sustancia química que podría bajar a través de la gelatina y hacer que la planta se inclinara. Como siguiente paso, Boysen-Jensen insertó unas delgadas placas de mica en la punta de varios retoños, en uno de ellos de un lado, en otros del otro. La labor de las plaquitas era impedir el paso de la sustancia química para que bajara por un solo lado del pequeño tallo. Expuso entonces los retoños a una luz lateral. Esto es lo que observó. Solo se inclinaron los brotes en los cuales la sustancia química pasó a través del lado en que estaba la sombra. Esto demostraba que la materia desconocida hacía crecer dicho lado más aprisa y originaba que la planta se inclinara. En 1918, el botánico húngaro Apor Pál puso en práctica la siguiente idea. Cortó las puntas de los retoños y volvió a colocarlas en su lugar, pero esta vez fuera del centro. De este modo, la sustancia podría bajar solamente por un lado del tallo. Y en vez de exponer los retoños a la luz, los colocó en la sombra. El resultado fue que todos se inclinaron aún sin luz, pero se inclinaron hacia el lado contrario al que podía recibir la sustancia desde la punta. Este es el camino que recorrió la sustancia química. Claramente se había demostrado que la inclinación se efectuaba porque la sustancia aceleraba el crecimiento en este lado de la planta. En 1928, Frits Venn, botánico holandés, se dispuso a continuar el trabajo que Darwin había empezado 50 años antes. Bajo una luz naranja que no afecta a las plantas, cortó las puntas de los brotes y las colocó en un bloque de agar, donde las dejó el tiempo suficiente para que la sustancia química del crecimiento pudiera ser absorbida por el agar. Al cabo de 2 horas, el agar había absorbido casi toda la sustancia contenida en las puntas. La mayor parte se había depositado en la superficie. Había menos cantidad en el centro del bloque y mucho menos en el fondo. Wendt cortó entonces el bloque en pequeños cubos, cuidando que conservaran su posición original. Los cubos fueron colocados a un lado de los brotes. Cada hilera de cubos en una hilera diferente de brotes. Y la hilera inferior recibió el agar con una cantidad menor de la sustancia del crecimiento y la hilera superior recibió el que tenía una cantidad mayor. He aquí el resultado. La inclinación estaba en proporción directa con la cantidad de la sustancia contenida en los cubos. No había casi nada de esta sustancia en la hilera inferior y por lo tanto se produjo muy poca o ninguna inclinación. Había más sustancia en la hilera intermedia, hubo más inclinación. La mayor parte de la sustancia estaba en la hilera superior de los cubos. Estos brotes fueron los que se inclinaron más. Así pues, se dedujo que a mayor cantidad de sustancia de crecimiento, mayor inclinación. La pregunta que hizo Darwin originalmente, de por qué las plantas se inclinaban hacia la luz, estaba contestada. Una sustancia química que produce crecimiento y que está contenida en la punta de las plantas, corre a lo largo del tallo por el lado en la sombra. Esta sustancia hace que este lado crezca más aprisa y este crecimiento adicional hace que la planta se incline hacia la luz. Investigaciones posteriores revelaron la identidad de la sustancia misteriosa. Era una hormona vegetal. Años después, se descubrió cómo extraerla de las plantas.
Más tarde, se llegó al descubrimiento de diferentes clases de hormonas vegetales. Cada una produce efectos diferentes en el crecimiento de las plantas. Todo esto condujo a su vez a la manufactura en gran escala de hormonas vegetales producidas por el hombre que tienen una gran variedad de usos. Por ejemplo, un rocío que destruye las plantas parásitas de hojas anchas sin afectar los brotes tiernos de cebada. Una sustancia que hace que los árboles retengan los frutos maduros, de modo que permanezcan en las ramas hasta que puedan ser cosechados. Un producto químico que, aplicado a los brotes de tomates, logra que se produzcan tomates fuera de estación. Una sustancia que, rociada sobre los crisantemos, hace que su crecimiento sea más lento, como la planta que vemos a la derecha, de modo que las flores se dan en racimos cortos y tupidos. Otro producto químico que, aplicado a los brotes tiernos del maíz, consigue el efecto opuesto. Los tallos crecen más largos. Nada de esto hubiera sido posible sin los hombres que tuvieron la curiosidad de investigar por qué las plantas se inclinaban hacia la luz. Aún hay muchas preguntas sin contestar en cuanto a las reacciones químicas de las plantas. Nadie ha explicado todavía completamente cuál es el proceso que provoca que las plantas hagan esto. Algunas plantas reaccionan al ser tocadas, pero nadie sabe qué reacción química provoca este fenómeno. Otras plantas reaccionan en forma más extraña. Nadie sabe qué nuevos descubrimientos se harán o qué nuevas preguntas surgirán. Pero mientras tanto, las incógnitas del mundo vegetal se van descubriendo poco a poco.